Caso de naufragio, los garcas y sus asesores o sus amigos primero. Nos metemos en el comienzo del programa yendo totalmente para otro lado. Una canción de Patxi Dión. Se llama Verde la canción. Verde que te quiero, verde, ay, verde que te quiero, verde, verde que te quiero. Para el mundo de habla hispana, y no solo para la literatura, para la política, para la cultura, hoy es un día internacional de luto. Hoy hace 90 años asesinaron a Federico García Lorca. Los toros se han revelado, la impotencia llora y llama, y desde un río en pleno apogeo del franquismo, hay una voz que reclama. El madrileño de ascendencia vasca, Patxi Dión, grabó esta canción. Las voces que reclamaban por el esclarecimiento del asesinato de Federico García Lorca ahí al comenzar la Guerra Civil Española. Poeta de 100.000 lunas, Han sonado siempre sin que hasta hoy haya habido una respuesta en serio del Estado español. Por quien hoy rompo yo la voz. Es posible que Buenos Aires sea la ciudad más lorquiana del mundo. Verde que te quiero, verde. Aquí estrenó obras, aquí vivió muchos meses, aquí concurrió a tertulias, aquí dejó un ejemplo de entereza y de simpatía enorme. Que no se ofenda a nadie en Granada o en Madrid. Buenos Aires es una ciudad lorquiana. Del Alcazaba, caminando ya sin prisas, amaestrando sonrisas. En esta ciudad y en este país ha habido, hay y habrá numerosos homenajes permanentes a Lorca. Y se tiñeron los campos. Pero esta canción está retrocediendo a Granada el 18 de agosto de 1936 y a las consecuencias del asesinato. Un comando fascista fusiló y escondió hasta hoy para siempre el cuerpo de Federico, el poeta más importante de su generación y de la lengua. Y ellos tantos. Verde que te quiero, verde, verde que te quiero, verde. 90 años después, la obra de Federico García Lorca está ahí, a disposición de cualquiera. Una luz y una llamada, un canto de cuerpo y alma, como el que el tuyo cantaba, como el que el tuyo cantaba. Y el pueblo llora la calma y canta porque se ahorca y hace tu muerte inmortal. Cada vez que alguien te nombra Federico García Lorca. Esta es la voz del gran actor argentino Alfredo Alcón diciendo de Federico García Lorca: si mis manos pudieran deshojar. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas, y yo me siento hueco de pasión
y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas, y más doliente que la mansa lluvia. Te querré como entonces alguna vez. ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. Federico García Lorca y la Argentina y Federico García Lorca. Esta es la versión de Pequeño Vals Vienés de Isabel de Sebastián. Un hombro donde solloza la muerte. Familia de uno de los grandes amigos de la misma generación poética de Federico García Lorca, de Rafael Alberti. Hay un fragmento de la Nieta mañana postiza de Rafael Alberti. en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Para toda esa generación de escritores, incluyendo los escritores españoles y los latinoamericanos, por ejemplo Pablo Neruda, posterior Premio Nobel de Literatura, Federico García Lorca era un ejemplar único. En Viena hay 4 espejos. Esta es la musicalización que el canadiense Leonard Cohen hizo de un poema de Federico García Lorca. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. ¿Por qué Federico García Lorca no se fue de Granada si sabía que su vida corría peligro? Los tejados. ¿Por qué, sabiendo que por sus posiciones políticas e ideológicas y su sexualidad, su homosexualidad estaba en el foco de una tormenta que iba a cernirse sí o sí sobre él y que había preanunciado, además durante semanas y semanas, lo que finalmente ocurriría? ¿Por qué fue tan valiente al final o tan seguro de que no podía pasarle nada? Rafael Alberti, que vivió una parte de su exilio en Argentina y otros países de Latinoamérica, lee Sueños de Federico García Lorca. De libro de poemas, Sueño. Mi corazón reposa junto a la fuente fría. Llénala con tus hilos, araña del olvido. El agua de la fuente su canción le decía. Llénala con tus hilos, araña del olvido. Mi corazón despierto sus amores decía. Araña del silencio, téjele tu misterio. El agua de la fuente lo escuchaba sombría. Araña del silencio, téjele tu misterio. Mi corazón se vuelca sobre la fuente fría. Manos blancas, lejanas, detened a las aguas. Y el agua se lo lleva cantando de alegría. Manos blancas, lejanas, nada quedan las aguas. Federico García Lorca tocando el piano junto a la argentinita, cantora española de su generación. Es una nana de Sevilla. En las tertulias en el Tortoni, en los meses en que vivió en Buenos Aires, Federico García Lorca impresionaba muchísimo a todos. Eran tertulias donde estaban Carlos Gardel, Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges. Cuando tocaba el piano, cuando leía o decía, tenía un brillo único, extraordinario y muy especial. Borges, que era muy joven entonces, era un joven treintañero y todavía veía.
Se enfadaba con los elogios y decía: es un andaluz profesional. Andaluz hasta los tuétanos, Federico García Lorca era hijo de una familia muy acomodada. Y sin embargo, su empatía con los otros, sobre todo con los necesitados, fue completamente extraordinaria. Pueden buscar ustedes la conferencia que dio al inaugurarse, cuando él era muy famoso, una biblioteca pública destinada a que los que no tenían cómo pagar libros pudieran acceder a ellos. Y sus menciones respecto a la salvación que para él o cualquiera era el mundo de la literatura. El escritor, poeta y periodista argentino Raúl González Tuñón, en un testimonio, el año 35, el comienzo de la Guerra Civil Española, que a él lo encontró en Madrid junto a toda esta playa de grandes escritores. El año 35 yo lo llamo en mi vida un año memorable. Pasé casi todo ese año en Madrid y era parroquiano de la tertulia del café, de la cervecería de Correos, la tertulia de Federico García Lorca. Allí todas las noches se citaban cantidad de poetas, gente de teatro, de cine. Allí iba Neruda, que era cónsul de España, de Chile en Madrid. Ahí estaban Emilio Prados, Manolo Altolaguirre, Cernuda, alrededor de García Lorca. Y una de esas noches conocí a un muchacho con la cara de patata recién sacada de la tierra, como dijo Neruda de él, con su traje de pana todavía, había sido pastor de cabras en Orihuela. Este muchacho, que cuya existencia yo ignoraba, se llama Miguel Hernández. Algunos ejemplos de la actividad lorquiana permanente en Buenos Aires. Hoy a las 18 en San Telmo, en Pista Urbana, Chacabuco 874, Palabras para Federico, poemas de Francisco Pesqueira a García Lorca. Pesqueira escribe las palabras que dicen personajes emblemáticos despidiendo a Federico, de doña Rosita a Bernarda Alba, pasando por Mariana Pineda, Yerma o La novia de bodas de sangre, y además las canciones de un universo, musicalizadas ya se sabe, por Serrat, por Nilda Fernández, por Kiko Veneno, por Marta Gómez, entre otros. Hablando de Serrat y Lorca. Por ejemplo, hoy martes 18 de agosto a las 17, una jornada cultural mirada sobre Lorca. ¿Dónde? En Avellaneda. En Avellaneda hay una comisión popular de homenaje permanente a Federico García Lorca. La Embajada Española hizo su homenaje el 14 de agosto, el viernes pasado. Es decir, fue asesinado hace 90 años, está claro. Su crimen es una herida profunda en la historia de la humanidad. Pero en su obra y en su ejemplo, Federico García Lorca está completamente vivo. Este es el contexto en que se estrena Un cuerno de toro, una obra de música, poesía, con un torero y la muerte en escena, que los domingos a las 19:30 tiene su espacio en el Espacio Polonia, que queda en Fitzroy 1477 en Palermo. La obra dialoga, Un cuerno de toro, con el mundo lorquiano a partir de una historia de amistad, de pérdida y de memoria. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos. Como en buena parte el espíritu español, el espíritu trágico español, el color rojo, el de la sangre, simbolizando a España, la muerte es una presencia permanente, como si la hubiese intuido desde siempre en la obra de Lorca. Que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido. Pero la obra, Un cuerno de toro, básicamente trata de lo que pasa cuando alguien ya no está, lo que queda de la ausencia. Y ya sabemos que el arte, en todas sus dimensiones, ayuda a que sigan vivos aquellos que no pertenecen a este mismo plano. Carlos de Drag
es la figura de esta hora de Un Cuerno de Toro. Carlos es, ¿en qué orden lo digo? Cantor, actor y locutor. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. En el orden que quieras, mezclado. Buena voz, ¿eh? Todo eso junto, ¿no? Sí. ¿Qué haces en la obra? ¿Qué hacen en la obra? Bueno, es un unipersonal, así que en principio se me ve a mí haciendo, aunque hay un equipo detrás, y fundamentalmente el libro y la dirección de Agustín León Pruzzo, que fue quien creó esta maravilla que cuenta la historia de una amistad entre un argentino y un colombiano que se forja a partir del exilio del argentino, que vendría a ser yo. De hecho lo narro en primera persona y sin cuarta pared. La idea es generar justamente esa empatía con el público. De hecho uso mi nombre también y algunos, de hecho alguna información y algunas cosas reales de mi propia vida están inmiscuidas ahí. Y bueno, un exilio en Colombia en la adolescencia forja una amistad con un gitano también de su misma edad, que luego se hace torero y bueno, termina muerto por una cornada de toro. Así comienza la obra. Y ¿A las 5 de la tarde? No, la obra es a las 19:30, pero a las 5 de la tarde puede ser la cornada que terminó con la vida de Ignacio, porque de hecho también se toma el nombre de Ignacio por Ignacio Sánchez Mejías, quien fuera amigo de Federico García Lorca y a quien le dedicara también una serie de poemas que son los que en el medio de la obra vamos recitando en algunos casos y cantando en otros. Un montón de elementos juntos para vos, unipersonal con otro coprotagonista invisible, ¿no? Sí, en realidad los coprotagonistas son varios porque se inmiscuye en esto también la cultura gitana muchísimo. En cómo puede recibir a alguien, algún foráneo. También aparece la muerte, charla con la muerte, o sea, tengo una conversación con la muerte muy interesante. Y si bien trata de la ausencia, sobre todo, ¿qué hacemos con esas ausencias y qué hacemos con nuestra presencia? ¿Qué hacemos los que estamos vivos con nuestra vida? Y cómo la atravesamos. Hay algo que creo que aparece en el imaginario popular cuando uno menciona a Lorca, que tiene que ver con lo trágico y qué sé yo, pero si uno hurga en el mundo lorquiano, hay muchos aspectos en que él también observa y describe la muerte, la vida en general. Yo hoy recordaba, mientras te escuchaba hablar de Lorca y de los artistas que lo interpretan o le dedican cosas, y yo recordaba lo primero que hice de Lorca, fue como a los 15 o 16 años, es una obra que se llama El retablillo de Don Cristóbal, que está escrita para títeres, pero es absolutamente para adultos, y es una cosa completamente grosera. Con términos soeces todo el tiempo, y ese también era Lorca, y también es escatológico, pero incluso hasta en algunos de los poemas que están en Un Cuerno de Toro hay cosas escatológicas que tienen que ver con la muerte y tiene que ver con una crudeza con la que el tipo, me parece a mí, elegía describir determinados aspectos de la vida y la muerte que a veces por ahí no son tan tenidos en cuenta al momento de nombrarlo y hacerse una imagen en la cabeza o de sensaciones que pueda generar. En homenaje a Federico García Lorca, gracias por haber venido acá a participar del programa, en el comienzo del programa. ¿Qué puedes hacer ahora con tu voz y tu guitarra acá? Lo llamaste. Lo llamaste. Lo llamaste al poema este. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Y lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones. El óxido sembró cristal y níquel. A las 5 de la tarde ya luchan la paloma y el leopardo, y un muslo con un asta desolada. A las 5 de la tarde comenzaron los sones del bordón, las campanas de arsénico y el humo. En las esquinas, grupos de silencio y el toro, solo corazón arriba. A las 5 de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando, cuando la plaza se cubrió de yodo. A las 5 de la tarde,
La muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama. Huesos y flautas suenan en su oído. El toro ya mugía por su frente y el cuarto se irisaba de agonía. A las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena. Trompa de lirio por las verdes ingles. A las 5 de la tarde las heridas quemaban como soles y el gentío rompía las ventanas. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ay, qué terrible. 5 de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Este es Carlo de Ledrag. Recién nombré a Gardel en las tertulias del Tortoni y después saqué en cuenta que tu apellido artístico es Gardel al revés. Exactamente, sí. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué te pusiste Gardel al revés de nombre artístico? Porque tenía 17 años, ya llevaba, yo desde adolescente me dediqué al teatro y a la música y ya iba entendiendo que era un camino y mi apellido real es Mastrorilli y siempre lo terminaba deletreando y un poco me molestaba y me había fanatizado en ese momento con Gardel, estaba todo el tiempo escuchando Gardel y cuando di vuelta a Gardel, Ledrag me sonó atractivo, dije qué bueno, me lo cambio. Me salió el tiro por la culata porque cuando digo Ledrag lo termino deletreando igual porque no lo entienden, así que bueno, me salió mal, pero... Tenés que aclarar como Gardel, pero al revés. Sí, y ahí ¿sabes que sí? Ahí por ahí funciona. Sí. En la obra, en tu unipersonal, hay un momento clave que describiste recién, una noche con alcohol. Sí. Y con tristeza. Sí. Y con recuerdos. Sí. Tu personaje se encuentra con la muerte. Sí. ¿Es la muerte lorquiana? ¿O es Lorca el que se encuentra con la muerte? No, Lorca de hecho ni se nombra, no aparece en los poemas y digamos sirvieron los poemas dedicados a Ignacio Sánchez Mejía para hablar de la pérdida y de hecho hasta se tomó el nombre y se tomó hasta el hecho de que el amigo Ignacio murió por una cornada de un toro, igual que Sánchez Mejía, pero no aparece mencionado. Es la muerte que, a ver, nunca vamos a saber si realmente se encontró el personaje con la muerte o estaba borracho y la flayó, para decirlo en términos coloquiales. Pero sí lo que sirve en ese momento, en realidad lo empuja. La muerte termina empujándolo a que enfrente una determinada situación. No quiero spoilear tanto, pero básicamente es eso. Ante determinados temores, es hasta la propia muerte que se hace amiga. Aparece la muerte como un personaje afable, ¿no? Como, ¡oh, la muerte! No, es una muerte... con la que se puede charlar. Con la que se puede charlar completamente. Es una manera que tiene también el autor, Agustín León Pruzzo, de plasmar también cuál es su visión, que yo comparto absolutamente. Somos muy amigos desde hace mucho tiempo. De hecho, lo nombraste a Francisco Pequeira, que tiene mucho que ver porque él me recomendó a mí trabajar con Mario Camarano, que fue el director que nos juntó a Agustín y a mí. Trabajamos varios espectáculos juntos, de hecho uno que se llamaba Palabras que gimen, que era sobre textos de Lorca. Francisco hace un espectáculo de homenaje a la Lorca esta tarde en Pista Urbana. Vos estás en esta hora los domingos a las 19:30 en el espacio Polonia. Voy a pedirte, Carlos, si podés, que te pongas un poquito en el texto del unipersonal y cuentes un poquito de esa escena con la muerte, sin spoilearla toda, pero cómo funciona ese encuentro del personaje que vos sos con la muerte pasado por el sedazo lorquiano. Sí, no lo quiero interpretar, me da cosita, pero que no te dé bueno, cosita. Bueno, voy a una parte que es
En este retablo de la radio no sabés cuánta gente hay escuchando. Extrapolás, ¿no? Salís de Acá no tenés tampoco cuarta pared, pero sabés que hay un estadio de gente escuchando. Complejo. Bueno, la muerte quiere que la asumas. La muerte exige que la asumas y si no la asumís se empieza a meter por todas partes demandándote atención, esa atención que vos no estás queriendo darle, pero ella sabe merecerse. Y yo no quise verla en Ignacio, no quise ir a verlo a Ignacio muerto sobre la piedra donde la familia lo estaba velando, porque los gitanos cuando velan dejan el cuerpo un par de días sobre un bloque de mármol o de alguna otra piedra, puede ser losa, no sé. Son 3 días que está el cuerpo en exhibición y lo rodean de sus objetos preciados en vida. Cada uno que va llegando le deja algún regalo, alguna foto o joyas. Los gitanos son muy de las joyas y del oro. Y yo no quería verlo a Ignacio muerto, no quería ver la muerte en Ignacio, por lo menos al principio, porque la muerte quería que yo la viera y entonces empezó a perseguirme. Y si hay algo que puede decirse de la muerte es que es hinchapelotas, es como una presencia constante, una respiración en la nuca, y yo sabiendo intuitivamente cómo evadirla a la perfección hasta la segunda noche, es decir, 48 horas después de estar eludiéndola como un campeón. Yo había ido al parque, a donde íbamos siempre con Ignacio de jóvenes. ¿Viste cuando estás mal y haces algo para estar peor? Bueno, en esa estaba yo y bastante borracho. Me había bajado 1 litro de antioqueño, que es una bebida muy típica colombiana. Es aguardiente, algo muy fuerte, pero que de adolescentes con Ignacio íbamos a tomar ahí al parque. Y me había ido a sentar a la raíz del árbol al que nos subíamos, una raíz gigante, que estaba yo sentado, volcado hacia adelante, como para poder vomitar cómodamente. Y en eso veo 2 pies y que alguien me toca el hombro. Era ella. Me agarró desprevenido, no la pude eludir, estaba borracho. Y estaba tan puesto que dije, si yo la miro. Y cuando me voy a levantar para mirarla, y hasta ahí llego con el fragmento. Ahí viene el encuentro. Dan ganas de seguir escuchando, hay que ir a ver la obra. Hay que ir al teatro los domingos a las 19:30 en el Espacio Polonia, que queda en Fitzroy 1477. Las entradas se compran por la alternativa teatral. Carlos, gracias por haber venido a la radio en este día tan especial para los lorquianos, ¿no? Una comunidad enorme en el planeta Tierra. No, gracias por la invitación y por tenerme en cuenta, sobre todo en este contexto tan movilizante de una pérdida tan grande para la cultura, pero también me hago eco de tus palabras, tan importante para la política y fundamentalmente por el momento, por el modo en que se despidió de este mundo. Bien, la política española le debe a Federico García Lorca nada más y nada menos que una investigación seria que revele dónde está enterrado, dónde fue enterrado, dónde está su cuerpo sin vida. ¿Qué pasó en estos 90 años al respecto? Bueno, pasaron 37 años de franquismo, pasó un pacto de las fuerzas políticas para llevar adelante la democracia sin investigar al pasado, pero hoy es muy el futuro de ese pacto y sin embargo hay algunas cosas que no han cambiado. Esta es la voz de Ana Belén cantando a Federico García Lorca, Los 4 Muleros. 90 años del asesinato de Lorca. Casi nadie recuerda a sus verdugos. Todos recordamos a Federico. De los 4 muleros,